Bueno, como les decía antes, este martes 19 de marzo se celebra el Día del Padre y precisamente vamos a hablar ahora de un proyecto que durante los últimos 4 años ha trabajado con 50 familias de Gran Canaria, con más de 50 familias de Gran Canaria que tenían algo en común. En ellas, pues, reproducían episodios de violencia filio-paternal, es decir, violencia tanto psíquica como también económica e incluso también física de los hijos hacia los padres. Un trabajo que han desarrollado 2 criminólogos, Juan José Santana y Pedro Melián, criminólogos, como les digo, y que ahora van a presentar en el primer Congreso Internacional de Educación e Intervención Psicoeducativa que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria desde este jueves hasta el domingo. Para hablarnos de este estudio está con nosotros uno de estos criminólogos. Pedro, muy buenos días. Pedro Melián. Hola, buenos días. Como digo, 4 años, ¿no?, de intenso trabajo con más de 50 familias. Pues sí, la verdad que llevamos los últimos 4 años. Empezamos un poco por casualidad, porque una compañera de un gabinete psicopedagógico de aquí de la isla, pues tenía una familia con esta problemática, no tenía demasiado claro cómo abordarla y bueno, y se puso en contacto con nosotros y fue un poco el espoletazo, ¿no?, para empezar con la andadura de Llaves para el Cambio, que es como se llama el proyecto. Cuando hablamos de violencia filio-paternal, parental. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a actos reiterados, donde tiene que haber cierta habitualidad, cierta frecuencia, fundamentalmente dirigidos de hijos e hijas a padres y madres, aunque pueda haber, en cualquier caso, otra convivencia en el hogar, que pueden ser abuelos, abuelas, etcétera. Y incluye comportamientos que van desde el castigo físico, la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica y la violencia financiera, pues que básicamente hace alusión a todo el tema de o bien sustracción de dinero en casa, o bien pues ahora con el tema de las apuestas deportivas, pues nos encontramos con algunas familias también con problemas en ese tipo, en esa línea, ¿no? Chicos que apuestan de manera reiterada en este tipo de dispositivos y son los padres al final los que de alguna manera se enfrentan a la deuda contraída. Y Pedro, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Con qué edades se han encontrado ustedes? Pues mira, nos hemos encontrado con chicos a partir de los 11, 12 años, aunque nosotros, bueno, la ley de entrada hace una distinción clara entre mayores de 14, entre 14 y 18 se aplicaría la ley 5/2000, que es la ley orgánica de responsabilidad penal de menores, y por debajo de esa edad lo que entra, digamos, son los dispositivos más preventivos desde el ámbito de protección. Entonces hemos trabajado pues con toda esa franja de edad, a partir de los 12, 13 años hasta los 18, 19. ¿Y con 12 hay niños ya, chicos y chicas, que ejercen violencia sobre sus padres? Sí, efectivamente, y además la ejercen de una manera ostensible, quiere decir que bueno, que se dan episodios, se dan conflictos y se dan situaciones pues que desbordan a las familias y que en algunos casos pues se solicita ayuda externa y según la valoración que se haga desde Fiscalía de Menores y desde el Juzgado de Menores, pues esos chicos pueden ser, digamos, extraídos de su domicilio residencial y trasladados a hogares de protección. ¿Y Pedro, cómo han llegado estas familias a este punto? Pues mira, los senderos son múltiples. Estamos hablando de un fenómeno multicausal en el que entran en juego muchas variables. Desde el ámbito familiar hay una parte importante que es todo el tema de las políticas de conciliación, es decir, cuánto tiempo pasan los padres y las madres educando a sus hijos. Tiene mucho que ver con todo el tema de competencias parentales, ¿vale? Y con todas las, digamos, habilidades y técnicas que se pueden poner en práctica a la hora de poder supervisar el proceso educativo de un joven o de una joven. Esto desde el punto de vista digamos, de los padres, ¿no? Padre y madre. Pero luego desde el punto de vista del chico, pues está en un momento de cambio, está en la transición a la vida adulta, es un momento en el que, por definición, se produce un alejamiento de lo que significa los roles y las figuras parentales y de familia, pues en favor de lo que significa el grupo de iguales, etcétera. Y bueno, es un momento vital de mucha conflictividad interna y externa, ¿no? Y probablemente el campo de entrenamientos más importante que tiene el ser humano en el proceso de construirse como ser social sea la familia. ¿Y tenemos datos de cuántas familias han podido pasar o están pasando por esta situación?
Mira, tenemos datos relativamente, ¿no? Ahí es un fenómeno muy invisible, aunque, bueno, incluso situaciones como esta, en la que estamos ahora mismo, pues le da cierta visibilidad, pero bueno, sigue siendo un fenómeno que queda dentro del ámbito familiar. Los padres tienen mucha dificultad de visibilizar esto, porque además entra sentimiento de culpa, a quien estás denunciando es a tu hijo o hija. Es decir, se dan unas connotaciones que dificultan mucho. Lo que sí es cierto es que los datos oficiales, cuando en criminología nos referimos a datos oficiales, fundamentalmente tiene que ver con instancias de control formal, que es, en este caso, fiscalía y juzgado. Cuando llegan al juzgado, ¿no? Efectivamente, cuando hay denuncia. Lo que sí observamos a partir del año 2010 es, primero, un descenso más o menos constante de las cifras de delincuencia juvenil, digamos, de carácter general, pero en el caso de los episodios de violencia filioparental se observa un incremento a nivel nacional y que se corresponde también con los datos que manejamos en Canarias. En el año 2016 creo que la Fiscalía de Menores en su memoria anual indicaba que había del orden de 300 casos distribuidos en las 2 provincias, pero insisto, esto es solo desde el ámbito de, digamos, justicia juvenil. Habría que incluir los datos de protección que citaba antes y luego todo lo que en criminología se llama cifra oscura, es decir, todos los episodios que se dan cotidianamente y no se denuncian. Claro, porque me imagino que un padre o una madre, ¿no?, denunciar a su hijo tiene que ser algo terrible y que ya denuncian cuando ya la situación es insostenible. Efectivamente, una de las partes importantes del proyecto de Llaves para el Cambio supone básicamente un acompañamiento y un asesoramiento a las familias en todo el oscuro tránsito por el mundo judicial. Es decir, al estrés añadido de la situación que te está generando el chaval o la chavala en casa, se le suma el que te estás enfrentando a una situación que desconoces totalmente. La gente no sabe cuáles son las consecuencias de denunciar, qué pasa cuando voy a servicios sociales, qué pasa si voy a fiscalía, me van a quitar a mi hijo, que es un desamparo. Es decir, entramos en un mundo eminentemente jurídico, con conceptos eminentemente jurídicos también, y bueno, pues las familias a veces se pierden, ¿no?, en ese proceso. Y luego también tenemos datos, hay algunas investigaciones, pocas, pero algunas, a nivel nacional, de que los menores infractores denuncian, entre comillas, el trato que reciben desde los juzgados de menores. Es decir, ellos entienden que, bueno, que no se les explica bien del todo cuál es la intencionalidad de las medidas, el carácter de las mismas, el contenido, etcétera. En estas familias, las 50 familias con las que has trabajado, ¿hay algún denominador común aparte de que han sufrido violencia de género, violencia dentro de la familia, filioparental? Es decir, ¿todos son de la misma clase social? No, hemos trabajado pues con todas las clases sociales. Este es un fenómeno totalmente transversal. No entiende de clase, ¿no? No entiende de clase. Sí es verdad que es un fenómeno que tiene una connotación de género muy, muy potente, en 2 líneas. La primera, porque mayoritariamente las víctimas principales son las madres, y ahí creo que tendríamos que hacer una revisión de cuál es el papel de la madre y cuál es el papel del padre en los procesos educativos de los chicos y en la supervisión. Y luego algo que creo que es la primera vez que se da en la historia del delito, ¿vale? Y que está suponiendo un cambio de paradigma interesante y que nosotros tenemos muy en cuenta en nuestro análisis de los datos, que es que por primera vez en la historia del delito los autores casi están equiparados al 50% entre hombres y mujeres. Es decir, las chicas, en nuestro caso, son un 47% de la muestra, es decir, casi la mitad. Pero hay comunidades autónomas donde son más del 50% las chicas que cometen este tipo de delitos. ¿Qué hemos planteado? Pues hacer un análisis teniendo como eje principal la cuestión de género. De manera que, si bien en la investigación social tradicional, imagínate, ¿no?, yo estoy exponiendo unos resultados de una investigación y digo, bueno, yo tengo una muestra de 500, de esos 500, 300 son hombres y 200 son mujeres, y a partir de ahí empiezo a exponer los datos de los 500. Pues lo que hemos planteado en nuestra investigación es que el análisis de datos de chicos y de chicas sea diferente. ¿Por qué? Pues porque entendemos que, por un lado, la forma de aparición, por otro lado, la forma de expresión de esa violencia, y por otro lado, las vías para intentar avanzar hacia un desistimiento, es decir, hacia un abandono de ese tipo de comportamientos, son diferentes.
¿vale? Entre chicos y chicas. Y creo que ese es un abordaje que es necesario. Porque, por ejemplo, ¿cómo es la violencia que ejercen las chicas? Hombre, nosotros detectamos más violencia psicológica y más violencia verbal en el caso de las chicas, con diferencias porcentuales importantes, y en el caso de los chicos más descarga física. En el caso de las chicas, la figura de la madre como víctima principal está presente, pero también aparece el padre. En cambio, en el caso de los chicos, el padre aparece menos. Es decir, hay sutilezas y luego los procesos de socialización y los procesos cognitivos de las mujeres son diferentes a los de los hombres en muchos niveles, los procesos madurativos, etcétera. Y creemos que es un hito importante a la hora de poder acercarnos y trabajar con esta familia. La violencia nunca se puede justificar, pero ¿qué razones dan estos chicos y chicas pues para ejercer la violencia a sus padres? Pues mira, básicamente la fuente de conflictos en una casa de un adolescente se puede reducir bastante. Una, horario; otra, consumo de drogas; otra, rendimiento escolar; y la última, tecnología. El móvil. Básicamente el móvil. También están las tablets, Play, etcétera, pero básicamente el móvil. Es decir, en ese cuadrilátero, ¿no?, que forman estos 4 elementos, pues se dan todo tipo de interacciones y generalmente son la fuente de la mayor parte de los conflictos. Luego es verdad que esos conflictos se van enquistando, que muchas veces provocan mucho distanciamiento emocional, que se produce un distanciamiento también a nivel dialógico, en el sentido de que ya la comunicación prácticamente no existe. Hay un proceso también de claudicación de la familia, cuando llegado el momento es decir, la violencia se va expresando a través de un proceso, y hay un momento en el que la familia ya dice, bueno, pues ya no le digo nada, ¿no? Porque como me la va a armar. Entonces, bueno, ahí también estamos hablando de cierta violencia instrumental. El chico está consiguiendo de alguna manera lo que quería, y ese es un poco el análisis que intentamos hacer. Como tú comentabas, somos 2 personas y nunca repartimos los casos. Trabajamos las 2 personas con todo. De manera que, por un lado, podemos trabajar con menos, pero por otro lado yo creo que aumentamos la visión y el análisis de ciertos factores de riesgo y de protección que pueden estar operando. Con estas familias que han participado en el proyecto Llaves para el Cambio, ¿han conseguido revertir la situación? ¿Han conseguido acabar con esa violencia filioparental? Bueno, hablar de éxito en el trabajo con personas es complejo. Si situamos el éxito en una disminución de los episodios de violencia grave, pues podríamos, creo, afirmar que hemos tenido un índice de éxito bastante alto. Nosotros, internamente siempre nos referimos, cuando las familias que te llaman inicialmente con situaciones de este tipo, transcurridos unos meses, están más preocupados con las notas que van a obtener sus hijos en el siguiente trimestre, para nosotros es un indicador fabuloso. Que es algo mejorado. Claro, siguen habiendo conflictos, y esto es algo además que yo creo que es importante. Educar a una persona es conflictivo. Por tanto, ese ideal bucólico que tiene alguna familia de que yo no quiero que haya conflictos en mi casa directamente no existe, pero sí se introducen fórmulas alternativas a la violencia para resolver esos conflictos. Rápidamente, que nos quedan ya tan solo unos segundos, Pedro, ¿qué recomendarías a los padres o madres que nos estén escuchando que tengan estos conflictos en casa? Pues mira, básicamente lo que acabo de decir, que abandonen inmediatamente la imagen bucólica de una relación educativa sin conflicto, que intenten mantener un vínculo emocional y de diálogo con sus hijos, aunque ya decía antes que en esa etapa vital suele producirse un alejamiento, y seguir remando, porque es un trabajo bastante ingrato, pero que requiere de constancia, de coherencia y de consistencia. Y luego, un llamamiento también a los padres. Es decir, se observa en los últimos tiempos un incremento de la participación de los padres en los procesos educativos, pero creo que hace falta más. Pedro Melián, criminólogo y miembro de esa Asociación Social y Cultural Tribarte, gracias por habernos atendido. El sábado está esa cita ahí en el Congreso Internacional para detallar todo este proyecto. Muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo. Muy bien, muchas gracias a ustedes y un saludo. Es la 1:00 en Canarias. Declaran a esta hora agentes